en Mateo capítulo 5, el libro de Mateo capítulo 5, y vamos a leer ahí del primer versículo. El título de este sermón se llama Las Bienaventuranzas. Amén. Un título sencillo, pero quizás no vamos a alcanzar a ver cada una de estas 8 bienaventuranzas que plantea Mateo. Sin embargo, quiero que podamos entender un poquitito el espíritu del Señor respecto de este capítulo. Mateo capítulo 5, verso 1, dice así en el nombre del Señor. Amén. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y persigan y digan toda clase de males contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois finalmente la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿qué será? ¿Con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Amado Señor, siempre, Señor, junto con bendecir tu nombre, nos reunimos para escuchar tu voz. Declaramos siempre, Señor, que tú tienes una palabra para cada uno de nosotros, desde el más pequeño al más, Señor, antiguo. Rogamos, Señor, humildemente que hables a nuestro corazón. Rogamos tu bendición y tu sabiduría en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendito es el Señor. El libro de Mateo, la verdad que nos presenta una gran cantidad de temas. El día jueves hemos estado aprendiendo acerca del Nuevo Testamento y específicamente el libro, el día miércoles, eso decía. Y específicamente Mateo, ¿cierto?, trae una cantidad de temas tremendamente importantes. Uno de ellos, que me gusta mucho y me apasiona, está en Mateo 9:35, cuando Jesús sale y recorre las ciudades, las aldeas, predicando el Evangelio del Reino. Un tema tremendamente importante, el verdadero Evangelio del Reino. Sanando toda dolencia, predicando el Evangelio. Y ahí es donde el Señor clama y dice: la mies es mucha, más los obreros pocos. Oremos pues entonces para que el Señor envíe obreros. El capítulo 24 nos habla del libro de Mateo, entre otras cosas, acerca del juicio final, donde el Señor vendrá después de las bodas del Cordero, después del tribunal de Cristo, vendrá con la iglesia para juzgar a todas las naciones. Y ahí el Señor va a separar las ovejas, como dice, hace una simbología, separará las ovejas de los cabritos. Y ahí el Señor hará justicia y reinará por 1000 años. Y así en el libro de Mateo nosotros encontramos una cantidad importante de tópicos que podemos estar todo un día
conversando, porque cada vez que hacemos una reflexión de la Biblia aprendemos cosas nuevas, porque la Biblia es viva. La palabra del Señor es viva. Usted puede escuchar un sermón miles de veces y todas esas veces el Señor le va a hablar. Mateo capítulo 5 nos también, específicamente del capítulo 5 al capítulo 7, es llamado el Sermón del Monte, que básicamente es la recopilación de los dichos de Jesús, el Dinaché, de las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y desde el capítulo 5 al capítulo 7, el Señor Jesucristo plantea varios temas. Nos habla de que nosotros somos la luz del mundo. ¿Sabía usted? Que somos la sal de la tierra. Los que deben sazonar esta sociedad no son los políticos ni son los empresarios, es la iglesia. La iglesia debe resplandecer. Nuestra comunidad debe reconocer la iglesia como la luz del mundo. Deben mirarnos y decir, esta es una iglesia profética, no solamente conocida, sino también reconocida. ¿Me entendió la diferencia? La gente puede decir, yo conozco, sé la dirección de una iglesia, pero eso no es lo relevante. Lo relevante es que la iglesia puede decir, ahí sucede algo, ahí pasa algo, ahí puedo tener una experiencia. Por eso es que el Señor Jesucristo plantea este tema de que nosotros somos la luz, no podemos escondernos, tenemos palabra, amén, tenemos una voz profética, pero no aquí en la iglesia necesariamente, sino afuera. Amén. La gente nos necesita. Amén. Bendito es el Señor. Otro de los temas, el Señor Jesucristo en este sermón del monte nos habla acerca de la ira, acerca del adulterio, acerca de no jurar en vano, de que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, que seamos hombres y mujeres de palabra. Amén. Antiguamente no existían los contratos. Hoy día sí tenemos que poner todas las cosas por escrito porque falla la credibilidad de las personas. Nosotros hemos sido llamados a ser personas íntegras, que de nuestra boca salga la verdad y la verdad de Dios. Por eso es que el Señor plantea también plantea en este sermón el amor hacia los enemigos. Mire qué tremendo. Le pregunto, ¿usted ama a su enemigo? ¡Wow! Difícil. Pero Romanos 5:5 dice que Él ha derramado de su amor en nuestro corazón y nos capacita para poder amar aún a aquel que nos hace daño. Debe ser así. Porque es la enseñanza que nace del corazón del Señor. Nos dice que debemos tener en cuenta el ayuno. Nos dice que debemos hacer tesoros en los cielos, que nuestro tiempo no se desgaste haciendo tesoros terrenales, sino que invirtamos en el reino del Señor. Invirtamos tiempo, que hagamos un buen uso de la mayordomía de la vida, ¿cierto? Del tiempo, del dinero, de la familia, del sacerdocio. Temas como el afán y la ansiedad. Temas como no juzgar a los demás, temas como la gran regla de oro, ¿cierto? Y también dice en este sermón del monte que por los frutos se conoce el árbol. Amén. No podemos nosotros decir muchas cosas acerca de nosotros, pero la verdad es que el Señor nos mira y va a mirar los frutos o el fruto que hay en nuestro corazón. Gálatas 5:22 dice que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Cuando Dios nos mira, no mira lo que hacemos, sino lo que somos. Amén. Bendito es el Señor. Mateo capítulo 5 dice el Señor que viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y le comenzó a enseñar.
Amados hermanos, lo que el Señor plantea desde el capítulo 5 al capítulo 7 es de tremenda importancia. Amén. Amén. Que un maestro se sentara a conversar con sus discípulos denotaba de que lo que él iba a enseñar era de tremenda importancia. Comúnmente lo hacían parados en la sinagoga, pero cuando un maestro o un rabí llamaba a sus discípulos y les decía, siéntense un poquitito. No sé si su papá algún día lo llamó y le dijo, siéntate. No sé si en la empresa algún día a usted lo llamaron y le dijeron, siéntese. ¿Y usted qué me van a decir? Esa quizás era el rostro de los discípulos cuando el Señor los llama y les dice, siéntense porque tengo algo importante que plantearle, que decirle. Mateo, hermanos amados, es un educador por excelencia, es un pedagogo. De manera que él aquí dice que viendo la multitud, ¿cierto? Llamó a sus discípulos y subió al monte. Si usted ve en la Biblia que la bienaventuranza también aparece en el libro de Lucas. Sin embargo, Lucas plantea que lo hizo en un llano. Bueno, ¿fue en un llano o fue en el monte? La verdad que Mateo, ¿cierto? Teniendo en cuenta que la mayoría de los discípulos y luego los apóstoles eran judíos, él quiso señalar el monte porque en realidad para los judíos la montaña, el monte tenía un significado importante, el Sinaí, la ley de Dios. Por lo tanto, Mateo, como un buen educador, un pedagogo, les plantea esta enseñanza que viene de parte de Dios, que viene de parte del Maestro, que viene desde arriba. Por eso que él dice que lo planteó desde el monte. El Sermón del Monte plantea por lo menos 4 grandes fundamentos o principios de la ética de Jesús. Entiéndase la ética, la conducta humana, la forma de ser, la forma de actuar, la moral, por decirlo de esa manera, que nosotros tenemos. Es decir, el Señor Jesucristo está planteando del capítulo 5 al capítulo 7 cómo debemos comportarnos, cómo debemos ser. Amén. Y el fundamento de esta ética está básicamente en 4 ejes que por lo menos yo puedo ver. En primer lugar, el Señor Jesucristo pone un pilar fuerte, que es la intencionalidad del corazón. A Dios le interesa no lo que tú haces, sino lo que palpita en tu corazón. ¿Cuál es la intención con que haces lo que haces? Recuerde que ahí, en Mateo capítulo 6, el Señor dice, a ustedes os fue dicho. ¿Se acuerdan de la mujer del adulterio? De que cualquiera que sorprende a una mujer será culpable. Pero el Señor dice que, mas yo digo que cualquiera que mire a una mujer codiciándola en su corazón ya adulteró. O sea, la ética de Jesús es más profunda. ¿Me entiende? Porque Él conoce, discierne las verdaderas intenciones que hay en nuestro corazón. Dios sabe la razón por la que usted le busca. Dios sabe la razón por la que usted está aquí. Dios conoce hasta lo más profundo que hay en su corazón. Por eso es que el Señor devela los corazones y nosotros tenemos que ser honestos delante de Dios. Transparentes. Sinceros. En la antigüedad las estatuas se les echaba cera. Se veían lindas, se veían bonitas, mientras no se aplicaba el sol. Cuando se aplicaba el sol o el calor, esa estatua linda, bonita, que se veía perfecta, el sol comenzaba a derretir la cera y hacía ver las imperfecciones.
Cuando nosotros vamos a la presencia de Dios honestamente, Dios comienza a revelarnos lo que realmente somos. ¿Me entienden? Por eso que uno de los pilares importantes de la ética de Jesús es que nosotros entendamos que Dios nos mira y sabe lo que hay en nuestro corazón, sabe cuáles son las verdaderas intenciones que hay para seguirle, para servirle, para vivir la vida. Amén. Amén. Otro de los pilares, amado hermano, absoluto en la ética del Señor es el valor a la persona. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese de tal manera es incomprensible. El Señor derramó hasta la última gota de su sangre por todo el mundo. El Señor valora a todas las personas. ¿Me entiende? Nosotros tenemos que valorar como pueblo de Dios, como hermanos. Yo como pastor tengo que mirarlo a usted como un especial tesoro para Dios. Usted es la niña de los ojos de Dios. Usted es importante para Dios, porque el Señor Jesucristo le dio un valor absoluto, grande, maravilloso a las personas. Amén. Cuando miró a la mujer adúltera, no la miró con ojos de condenación, sino que la miró con ojos de perdón. Teniendo toda la autoridad, ni yo te condeno. Esa persona fue transformada por una palabra de amor, por una palabra de dignificación. Quizás se convirtió en una tremenda predicadora de la palabra. ¿Por qué? Porque Jesús la valoró. Bendito es el Señor. Otro de los pilares importantes, hermanos amados, en la ética del Señor es el sacrificio. ¿Sabía usted, hermano, que es necesario a veces tener dolor? Pasar por situaciones complejas. El sacrificio redime. Jesús tuvo que sufrir en la cruz por nuestros pecados. El apóstol Pablo en el Filipenses capítulo 2 dice que él se humilló a sí mismo, sufrió la cruz hasta la muerte por nosotros. El sufrimiento, el dolor es parte de la vida. Usted va a sentir dolor, va a sentir sufrimiento, pero usted tiene que entender que ese proceso le va a servir, le va a hacer una mejor persona. A veces tenemos que madurar a la fuerza. Como le he dicho en muchas oportunidades, en la feria los ferianos no le permiten apretar la fruta, ¿cierto? Porque al apretarla, la fruta madura más rápido. A veces es necesario para que entendamos, para que maduremos, que vengan cosas a nuestra vida. Por eso es que tenemos que entender el sacrificio no como un castigo, sino como una oportunidad para mejorar en la vida. Yo trabajé en mi vida laboral durante casi 25 años, casi 30 años, la verdad. Estuve en 30 años, como 2 meses sin trabajo. Imagínense la continuidad laboral. En 3 empresas. En una de las empresas donde a mi parecer estaba haciendo un excelente trabajo, donde a mi parecer era la persona, entre comillas, más necesaria, me despidieron. ¿Le ha pasado a usted? Que son injustos, pero era necesario. Que me dolió, pero era necesario. Por eso es que tenemos que entender este pilar sobre lo que nos plantea el Señor Jesucristo, que también el sufrimiento es necesario en la vida para madurar, para crecer, para desarrollarse. El cuarto pilar que quiero plantearle es el amor. El amor ágape.
el amor sacrificial, el amor que no busca lo suyo, sino que busca lo de los demás. Sin amor no es posible conocer a Dios. Si no me equivoco, David Ormachea decía: el amor no es el camino a Dios. O sea, no pretenda conocer el verdadero amor de Dios sin antes conocer a Dios. Dios es el camino al amor. Cuando Dios se te manifiesta y te demuestra y derrama de su abundante amor, entonces tú entiendes lo que es el amor. Para servir a Dios hay que amar. Y hay que amar como amó Jesús. Hay que amar, como dijo alguien por ahí, hasta que duela. Amén. Amén. Bendito es el Señor. En este pensamiento del sacrificio, del amor, de la valoración, de la intencionalidad del corazón, el Señor plantea entre muchas cosas las bienaventuranzas. La bienaventuranza, hermano, es como el termómetro de la iglesia, es como el termómetro de la persona. Quiero decirte que si tú estás experimentando esta bienaventuranza, es porque tu vida espiritual está bien, está agradable delante del Señor. Porque la bienaventuranza, la palabra original, nos plantea un gozo inefable que nace desde lo más profundo del corazón, un contentamiento, algunos dicen 3 veces gozo. La palabra original es makairo, que significa felicidad interior. Es decir, cuando tú vives esta bienaventuranza, se debe, o cuando practicas esto, se debe producir una felicidad interior en tu espíritu, en tu alma. ¿Cómo se siente usted cuando hace el bien? Cuando le da 5.000 pesos a una persona que le pide 100 pesos para lavarle el vidrio. ¿Lo hace, cierto? Se ríe, ¿eh? Yo tampoco lo hago. Pero cuando usted hace algo bueno, cuando salimos, hermano Carlito, ¿cierto? Al hospital, ¿dónde está Carlito? Se me perdió. Ahí está. Al hospital, ¿cierto? A las 12 de la noche, 1 de la mañana, entregar un cafecito, ¿cierto? Mirábamos a la gente triste, ¿cierto? Estaban todos así como ustedes, calladitos, y cuando empezamos a darle una palabra, un alimento, de repente empezó el bullicio, porque la gente se alegra. Cuánto más gozo nosotros en ese momento por haber hecho lo correcto. Entonces, Jesús comienza diciendo, wow, avance el tiempo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Quiero solamente hacer un paréntesis y decir que el reino de los cielos no es un concepto escatológico, no es que el reino está por allá en el futuro, no es tampoco un concepto político de gobierno. Jesús dijo: el reino está entre vosotros. Amén. Si yo tuviera que definir qué es el reino de Dios es la improntación de los principios de Jesús en el corazón del hombre por medio de la obra del Espíritu Santo. Se lo repito, de otra manera, viene el Espíritu Santo e impronta esos principios en tu corazón. Y comienza recién a vivir en el reino de Dios. Aleluya. Bendito es el Señor. Amén. Entonces, Él dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Lucas, el evangelista Lucas, ¿cierto?, menciona solamente 4 parábolas, Mateo menciona 8. Y dentro de estas 4, Lucas es asertivo en hablar de los pobres, porque está hablando de aquellos pobres
pobres. ¿Me entienden? Mateo agrega pobre en espíritu, entendiendo el pensamiento de Jesús, pero Lucas habla del pobre, de la persona en ese tiempo. Déjeme decirle que habían personas que trabajaban en el campo, eran sembradores, y esos sembradores tenían unos sirvientes, personas más pobres que ellos. Estaba el patrón, el dueño, los trabajadores y los sirvientes. Y esos sirvientes servían a los sirvientes simplemente por necesidad, porque eran personas que habían nacido sin un brazo, algunos tenían defectos, algunos habían tenido un accidente en el tiempo. No podían trabajar, pero sí podían hacer este trabajo. Y esas personas se definen como personas necesitadas y dependientes de otro. Concepto en el original ahí. Entonces, por eso que el evangelista Mateo dice: bienaventurados los pobres, estos pobres que dependen de otro, pero los pobres en espíritu. Entonces, el Señor está diciendo: son bienaventurados, son dichosos, van a ser felices aquellos que dependen de mí, aquellos que declaran que me necesitan. Yo no sé si usted ha declarado en su oración: Señor, te necesito, Señor, te anhelo, Señor, sin ti no puedo vivir la vida. Cuando usted ora, cuando usted busca al Señor y declara su dependencia del Señor, Jesús le dice: tú eres un bienaventurado. Va a producirse en ti algo maravilloso en el interior de tu vida, porque estás declarando que solo no puedes, que no son tus fuerzas, que no es tu inteligencia, que solamente depende de la gracia, de la misericordia, del perdón de Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bendito eres, Señor. Aleluya. Dichosos los pobres. Dichosos los que dicen: sin ti no puedo, Señor. Dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Ha llorado amargamente usted? Amén. Desconsoladamente. Amén. Impotentemente. Amén. Y dice que van a ser felices Amén. aquellos que lloran. Bendito es el Señor. Porque es gratificante, hermano, cuando lloramos. Una vez en una iglesia que estuvimos con Alejandra, reunimos a los adolescentes y les preguntamos con mi esposa: ¿cómo ven ustedes la iglesia? Porque hay que hacer un sondeo para poder dar directrices. Yo tengo que hacer como un médico un diagnóstico y en base a ese diagnóstico trabajar. No es así el otro. Y le preguntamos a esos niños, ¿cierto?, ¿cómo veían la iglesia? ¿Cómo veían, perdón, a las damas? Y una niña dijo: pastor, son más lloronas. Van a puro llorar a la iglesia. Y era verdad. Porque a veces en la fraternidad de damas, ¿cierto?, se sienten los lloros, ¿cierto? Pero qué rico es llorar en la presencia de Dios. Después que usted se levanta de haberle dicho: Señor, te ruego por mi hijo, y comienzan a correr las lágrimas. Señor, te ruego por mi esposo. Señor, estamos padeciendo una necesidad, por favor, socórrelos. Después de esa oración, hermano, usted se levanta fortalecida, fortalecida. Hasta los valientes lloran. Los valientes de David, hombres que no le tenían a la muerte, llegó un momento donde lloraron, dice, hasta el anochecer lloraron. Bendito es el Señor. Ayer me preguntaba mi hija, me decía si era bueno ser sensible o era malo ser sensible.
Y yo le dije, la sensibilidad es una emoción que Dios puso. Es bueno ser sensible. Jesús lloró. ¿Sabía o no sabía Jesús que iba a resucitar a Lázaro? ¿Lo sabía? ¿Lo había declarado antes? Lo sabía. Sin embargo, cuando él vio a la gente afligida, cuando vio a la gente triste, dice Jesús lloró. Y si Jesús lloró, es bueno que tú también llores. Amén. Amén. Así que dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Así que si usted está pasando por una situación, la partida de alguien, un dolor, llore. No se crea lo que le decían antiguamente a los griegos, que los dioses no lloraban, por lo tanto las personas no deben llorar, o lo que nos inculcaron a nosotros cuando éramos varones, los hombres no lloran. Si tú eres varón, llora en la presencia del Señor. Derrama tus lágrimas en la presencia de Dios. Es bueno llorar. Bendito es el Señor. Hermano, las crisis que tenemos nos forman. Amén. Nos hacen mejores personas. ¿Se acuerda de esa estatua de la piedad? ¿Se acuerda? Amén. Una estatua linda que refleja cuando Jesús baja de la cruz y la tiene la Virgen María, ¿cierto? Ahí en su regazo, y hermosa. Dice la historia de que una persona en un momento de locura entró y a esa estatua con un martillo, ¿cierto?, la golpeó. Se demoraron un tiempo importante en restaurar esa estatua. Cuando la gente entraba ahí a ver esa estatua, se maravillaba, decía, qué linda, vea uno de estos días ahí en internet, es hermosa. Y la miraba y se maravillaba, qué hermosa es la estatua. De hecho está en un museo. Maravillosa, perfecta. Pero llegó un día donde la rompieron. Se demoraron un tiempo largo en restaurar esa estatua. Y cuando la gente, después de ese accidente, va a ver la estatua y no conoce la historia, después de la historia se maravilla el doble. Porque la ven y no se imaginan cómo puede restaurar. Quiero decirte que eso mismo pasa con nosotros. Amén. Que a veces, hermanos, estamos derribados, mas no destruidos. A veces la vida nos da golpes. Como dijo un humorista, combos vienen y combos vienen. La vida nos maltrata, pero viene el alfarero, viene el médico divino y nos restaura. Y cuando le contamos nuestro testimonio y le decimos a la gente, a mí me fallaron, a mí me mintieron, a mí me ofendieron, pero estoy en pie bajo la presencia del Señor, la gente se va a maravillar. Por eso, hermanos, que es bueno dejar que el alfarero, el médico, meta su mano y nos moldee a su imagen, nos restaure. Así que cuando estés llorando ahí, siente gozo. Entonces, cuando yo leo al final este pasaje donde dice, gozaos y alegraos cuando por mi causa os vituperen y persigan y digan toda clase de males contra vosotros mintiendo, dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande. ¿Cómo? Si estoy pasando esta situación. No lo digo yo, lo dice el Señor. Eres un bienaventurado, hermano. Porque a Jesús lo golpearon. Porque a Jesús lo escupieron. Porque a Jesús lo apiedraron.
Porque a Jesús lo dejaron solo. A Jesús lo abandonaron. Todo lo que Él ayudó, levantó, redimió, no había ninguno en la cruz. Es así la vida. Pero el Señor te dice, hermano, no te dejaré. Ni te desampararé. Estaré contigo todos los días de tu vida. Aleluya. Así que no llores delante del jefe, no llores delante del patrón, llora delante del Rey de Reyes, del Señor de Señores, tu Salvador. Aleluya. Bienaventurados, ¿cierto? Los que lloran. Déjenme ver la hora. Dice, bienaventurados los mansos. ¿Hay aquí mansos? Amén. ¿Se ríe usted? No dije menso, mansos. Aquellas personas, hermanos, aquellas personas que se le puede poner una carga sin razonar. El símbolo es un burrito. ¿Conocen los burritos? Le ponen carga y el burrito da alma. El burrito no está diciendo que se cree, ¿no? Pero enteraron los mansos. Para ser cristiano, hermano, hay que ser manso. Hay que dejarse trabajar. Hay que dejarse voltear. Hay que dejarse corregir. Bendito es el Señor. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Sepa esperar en el Señor. Amén. Porque lo que viene para usted es mejor. Pero tiene que esperar pacientemente en el Señor. Y el Señor va a hablar. Deje que el Señor, sí Señor, recibo esta carga. Dios nunca te va a poner una carga que no seas capaz de sobrellevar. Jesús dijo, ¿qué dijo? Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. Amén. Aprendamos del Señor. Yo siempre me pregunto, hermano, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y ahí está la respuesta. ¿Qué haría Jesús cuando lo ofrecía? ¿Qué haría Jesús cuando lo apiedraron, cuando lo crucificaron? Padre, perdóname, porque no sabe lo que hace. Bienaventurados, felices, contentos, gozosos, una felicidad interior van a tener los más. Por eso que las bienaventuranzas son una especie de termómetro que miden nuestra vida espiritual. Si estas cosas nos sacan del foco, si estas cosas no nos dejan vivir, si estas situaciones, hermanos, nos llevan a otra dirección, o simplemente estas situaciones que vivimos en la vida las sabemos sobrellevar en el nombre del Señor y producen gozo y alegría. Amén. Aleluya. Fíjese que estas bienaventuranzas son como el principio que le está planteando el Señor a los discípulos, antes de lo demás. Bienaventurados los mansos. Y termino con esto, si no, no voy a poder terminar. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados cuando tenemos hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bendito es el Señor. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los pacificadores. Es decir, hermano, debe producirse en lo interior de nuestro corazón ese contentamiento, esa alegría por estar practicando los principios, la ética del Señor. Amén. Póngase en pie un momento para que lo veamos.
Bendito sea el Señor. Imagínense al Señor Jesucristo sentado en su trono. Imagínenselo diciéndonos estas palabras. Hijos míos, yo quiero que ustedes practiquen lo que yo les he enseñado. Sean misericordiosos, sean mansos, Oh, sí, Señor. tengan hambre y sed de justicia. Lloren las penas que tengan que llorar. Bendito sea el Señor. Así que quiero pedirle, hermano, que usted ahí donde está pueda interceder delante del Señor y decirle: Señor, no puedo esconder nada a ti. Tú sabes cómo me estoy sintiendo. Tú sabes que a lo mejor no he sentido gozo, no he sentido alegría, pero ven a mí, Señor. Llena mi corazón de tal manera, Señor, que pueda, en medio de la dificultad, en medio de esos momentos, Señor, que me hacen salir de mi razón, ayúdame a ser manso y humilde de corazón. Ayúdame a ser pacificador, Señor. Aleluya. Mientras pasen adelante, hermanos, los próximos 10 hermanos que van a orar conmigo esta semana, tienen la oportunidad de venir al altar. Y si tienes que llorar, hermano, llora. Llora todo lo que tengas que llorar, saca todo lo que tienes que sacar, para que el Señor pueda ministrar tu corazón con toda libertad. Aleluya. Bendito sea el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, puede venir. Yo te adoro y te bendigo, Señor, porque tú, Señor, has prometido a nuestra vida, Señor, una vida abundante, una vida gloriosa, Señor. Pero nos dice, Señor, que debemos aprender de ti, que tú eres manso, humilde de corazón, Señor, para hallar descanso a nuestra alma. Bendito Señor, permita que esta palabra, Señor, penetre en nuestro corazón de tal manera, Señor, que podamos vivir esta vida bienaventurada, esta vida, Señor, con gozo y alegría. Nuestro foco, Señor, es adorar, bendecir tu santo nombre, que nada ni nadie nos robe ese privilegio, Señor, de adorarte, de bendecirte, de honrarte, mi Dios. Aleluya. 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 Ore ahí al Señor, y si tiene alguna necesidad, estamos para bendecirle, para honrar al nombre del Señor y orar por usted. Bendito es tu nombre. Alabado es, Señor. Ministra, Dios, Espíritu Santo, que está restablecer. Aleluya. Bendito es tu nombre. Aleluya. 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 Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Gracias, hermano. Acérquese ahí a orar, por favor. Gracias, gracias. Acérquese a orar. Aleluya. Acérquese a orar, hermano. Hermana. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, que podemos estar en tu presencia. Aleluya. Gracias, Señor. A ti la gloria, Señor.
aleluya. Déjese ministrar por el Señor. Aleluya. 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 Bendito es el Señor. Dios siempre ha sido bueno. Aleluya. Aleluya. Bendito eres, Señor. Alabado sea tu nombre. Aleluya. En todo momento el Señor es bueno. En todo momento el Señor estará contigo. Vive la vida de Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Bendito es el nombre del Señor. Bendito, dar un aplauso al Señor. Conmigo a la casa de Dios, celebraremos